Kim Jong-un, secretario general del Partido del Trabajo y presidente de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea, visitó el día 25 el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong en saludo al 90º aniversario de la fundación del Ejército Revolucionario Popular de Corea. Le acompañaron Park Jong-chon y Lee Byung-chul, miembros del Presidium del Pro Político y secretarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Ri Yong-il, ministro de Defensa Nacional de la República, y comandantes de las grandes unidades combinadas del Ejército Popular de Corea. En el cementerio estaba alineada la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea. Se interpretó el himno nacional de la República Popular Democrática de Corea. Mientras resonaba la melodía de la ocasión, se depositó la ofrenda floral del estimado secretario general. Se colocaron también las otras en nombre de la Comisión Militar Central del Partido y del Ejército Popular de Corea. 진정됐습니다. 조선노동당 중앙군사위원회 조선인민군의 명의로 된 화환들이 진정됐습니다. El estimado compañero Kim Jong-un y los allí presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires revolucionarios antijaponeses que dedicaron la juventud y la vida a la sagrada causa por la independencia de la patria y la emancipación del pueblo. Hubo desfile de la Guardia de Honor del Ejército Popular de Corea. Recorriendo el cementerio de mártires revolucionarios, el estimado compañero Kim Jong-un depositó las flores ante los bustos de Kim Chaek, An Gil, Ryu Kyung-soo y Choi Hyun y les rindió sublime homenaje. Él afirmó que los combatientes revolucionarios antijaponeses que pertenecen a la primera generación de nuestra revolución lograron la histórica causa de liberación de la patria, venciendo con la potencia espiritual de vida o muerte las pésimas adversidades que superaban la imaginación humana, con la firme convicción de triunfar infaliblemente por contar con el gran líder y el optimismo en la justeza de su causa y el futuro. Y añadió que la historia de la construcción del ejército autóctono saturada de victorias y gloria comprueba la inagotable fuerza atractiva y la vitalidad inmortal de espíritu del monte Paektu. El estimado secretario general enfatizó que, merced al 25 de abril que brillará largamente en la historia, existen en la actualidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Corea, fortalecidas y consolidadas como ejército poderoso del mundo, la supremacía de la Corea socialista y la vida independiente y dichosa del pueblo coreano, y que es para siempre invencible la revolución que sigue con el linaje ideológico y la sangre de convicción.
y subrayó que el doble espíritu de los mártires revolucionarios antijaponeses será perpetuo junto con la gloriosa historia del ejército poderoso revolucionario y el enriquecimiento y desarrollo de nuestro gran estado.